Ahora vamos a ver la función cuadrática, sería una función polinómica de grado 2, ¿sí? La gráfica, bueno, la estructura, digamos, algebraica de la función cuadrática tiene esta forma. A, B y C van a ser coeficientes, van a ser números reales, ¿no? Entonces tenemos ax cuadrado más bx más c. El, el único requisito es que a tiene que ser distinto de 0 para que le dé el grado 2 a la función polinómica, ¿sí? Después b y c puede que valgan 0, eh, pero bueno, hay que tener por lo menos un polinomio. Claro, sería función lineal, exactamente. Entonces, la gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Y cuando uno va a graficar una parábola, los elementos principales que vamos a obtener van a ser estos. La ordenada al origen, así como hacíamos con las rectas, es averiguar dónde la parábola corta el eje de la y. Después vamos a averiguar las raíces del polinomio de grado 2, que en general ustedes lo deben haber hecho con Bhaskara. ¿Sí? Con la fórmula de Bhaskara encontramos los dos valores de x para los cuales el polinomio vale 0, o sea, para los cuales y vale 0 en este caso, que van a ser los puntos entonces donde la parábola toca al eje de las x. Y después se deduce otro punto que es el vértice de la parábola, punto característico de la parábola, en este caso es el vértice. Y después hay una recta que pasa por el vértice que se llama el eje de simetría, ¿sí? Esos son los elementos que vamos a determinar cuando estudiemos una función cuadrática. Entonces, bueno, eso estaría dentro acá de las funciones polinómicas, seguimos, pero ahora de grado 2, esto, una función polinómica de grado 2. Bueno, las parábolas en realidad pueden tener, nosotros solo vamos o sea, se consideran función únicamente a las parábolas de eje de simetría vertical, así, que vaya con las ramas hacia arriba o hacia abajo. Estas parábolas de eje de simetría horizontal, que las ramas pueden ir a derecha o a izquierda, no son funciones, no las vamos a ver nosotros porque no son funciones. Claro, no cumple con la condición de unicidad de la imagen, ¿sí? Claro, la prueba de la recta vertical intersecta la gráfica en más de un punto, ¿sí? Esas no son funciones. Son parábolas, pero no son funciones, no son las gráficas de funciones cuadráticas. Para nosotros solo van a ser estas así, con eje de simetría vertical. Como les decía, habrá parábolas que con ramas hacia arriba o ramas hacia abajo. Las dos tienen eje de simetría vertical. ¿Qué hace que la rama de la parábola vaya para arriba o para abajo? El signo que tenga el coeficiente principal. O sea, el coeficiente principal sería A, acá el que multiplica al monomio que le da el grado, en este caso, el grado 2 al polinomio. ¿Sí? Entonces, A, B y C son números reales y A tiene que ser distinto de 0, lo que yo les dije anteriormente. Cuando el coeficiente principal, este A, es positivo, o sea, mayor a 0, las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. Como por ejemplo acá está, esta que está graficada acá es la función y igual a x cuadrado más x más 1. ¿Sí? Por ahora, para que lo asocien así, cuando el coeficiente, acá el coeficiente principal sería 1, ¿no? 1 positivo. Y en este caso, vemos que las ramas de la parábola van hacia abajo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es menos 2, es negativo. ¿Sí? Eso por ahora. Después ahora vamos a aprender cómo determinar, por ejemplo, las raíces, los vértices,
ordenada al origen, lo vamos a ver a continuación. Bueno, bueno, acá estas dos gráficas serían lo mismo de recién, pero, pero en símbolos, ¿no? Marcando que usualmente las coordenadas del vértice se las llama HK. HK, ¿sí? Pero lo mismo. Si A es positivo, acá lo que dice es lo mismo. Si A es mayor que 0, entonces las ramas van hacia arriba. Si A es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Acá hay un ejemplo concreto de la expresión algebraica de una función cuadrática, x cuadrado menos 2x menos 3, y acá está la representación gráfica de esa parábola, marcando los puntos que yo les comentaba al principio. La ordenada al origen, las raíces y el vértice. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Bueno, hay en general tres formas. En geometría van a ver la forma canónica, la ecuación de la parábola, pero dentro del contexto de funciones se suele escribir de esta manera. Bueno, la forma polinómica que les comentaba al principio, ax cuadrado más bx más c, o sea que ahí los parámetros son a, b y c, esos son los coeficientes. ¿Sí? Como en este caso, ¿ven? A vale 1, b vale menos 2, c vale menos 3. ¿Sí? O sea, para tomar valores concretos. Hay otra forma que se puede escribir la misma parábola, la podríamos escribir, pero sabiendo las coordenadas del vértice, o sea, HK o X del vértice y la Y del vértice, que serían H y K respectivamente, y sabiendo el coeficiente A, podríamos escribirla de esta forma, a la ecuación de la función cuadrática. A por X menos la X del vértice, que esto va a ser un número, ¿sí? Más, ya lo voy a hacer al ejemplo con esto, más la Y del vértice. Y después está la forma factorizada, donde x1 y x2 vienen a ser los valores de las raíces. Lo hacemos acá al ejemplo, yo lo voy a escribir acá al ejemplo, para que ustedes vean este ejemplo, ¿no? Una forma polinómica sería así. Y igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Bueno, la canónica de la misma parábola, como vemos que el vértice está en 1 menos 4, ¿no? Entonces la canónica sería y igual a, bueno, a vale 1, ¿no? Porque acá el coeficiente a vale 1. Entonces no lo escribiríamos, no lo pongamos 1 por x menos la x del vértice que es 1. Eso al cuadrado, bueno, más la y del vértice que es menos 4. Más menos 4 queda menos 4, que sería acá esto, ¿no? Este sería el vértice. ¿Sí? Esa sería la forma canónica de esa función cuadrática. Y la forma factorizada sería poniendo como coeficientes las raíces. O sea, x menos, acá está una de las raíces, que es menos 1, o sea que va a quedar menos 1, queda más 1, ¿no? Más 1 por x menos 3, que es la otra raíz. Menos 3, que es la otra raíz. Entonces ahí tenemos tres formas de escribir la expresión de la función. Digamos, de una de las expresiones se puede ir a la otra, ¿no? Si acá se hacen las operaciones, las distributivas, vamos a llegar a esto. Y lo mismo acá, si se hace el cuadrado del binomio y después se le resta 4, nos va a quedar eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que diferencia una de otra? Bueno, que acá podemos determinar a simple vista cuál es el vértice, dónde está el vértice, digamos, y acá con la forma factorizada sabemos las raíces. ¿Sí?
En cambio, eso en la forma polinómica no está planteado en ningún lado. No se ve a simple vista. Hay que hacer cálculos. Bueno, entonces, cómo se calculan los elementos de las raíces? Perdón, de la parábola. Dijimos que tenemos que sacar ordenada al origen, raíces y vértices. Y bueno, el eje de simetría también, que en este caso, las que vamos a ver nosotros, las parábolas que vamos a ver van a ser siempre de eje de simetría vertical. Las raíces las van a tener que calcular con Bhaskara. Habrá otras formas más simples cuando el polinomio no está completo, pero cuando el polinomio está completo, se tienen los tres términos, bueno, hay que sacarlo con Bhaskara. Hay muchos, en realidad hay muchos métodos para encontrar las raíces. Y hay países donde se enseñan otros métodos. Usualmente acá nosotros enseñamos el método de Bhaskara para encontrar raíces. Pero hay en otros países hay otros métodos. Le podemos preguntar a ChatGPT, por ejemplo. Bueno, las raíces entonces con Bhaskara, que es lo que más, dije, lo que más conocemos, pero que sepan que no es el único método para encontrar las raíces de un polinomio de grado 2. Después cualquier cosa vemos o le preguntan ahí al chat GPT como los otros métodos. Pero bueno, ahí está la fórmula de Bhaskara, les puse yo, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido en 2 por a. ¿Sí? Eso nos va a dar los valores x1 y x2. x1 va a ser acá, o sea, ¿qué significan x1 y x2? Van a ser los valores de x para los cuales el polinomio vale 0, eso algebraicamente. Y en la gráfica van a ser los valores donde la parábola corta el eje de las x. ¿Sí? Esas son las raíces. ¿Sí? Y cuando no tenés completo, lo podrías sacar, por ejemplo, factor. ¿Ah? Y bueno, factor común, por ejemplo, si vos tenés. eh, a ver. Sí, se lo puede considerar, sí. Si no, por ejemplo, puede ser 6x cuadrado más 3x, por ejemplo. Ahí no está completo, ahí le falta el término. Entonces, ¿qué podrías hacer? Y bueno, saca factor común, saca factor común la x, claro, y 3, por ejemplo, 3x. Entonces acá te queda 2,
2x más 1. Bien, ¿sí? Entonces, una va a ser 0, porque es cuando, acá cuando la x vale 0, anula todo, ¿no? x1 igual a 0. Y la x2, por ejemplo, es 2x, ahí tenés que hacer 0 esto. O sea, haces 2x más 1 igual 0. Entonces, si despejas, te queda que x igual a menos un medio. O sea que la otra raíz es menos un medio. Claro, para que la multiplicación de 0, a ver, para que la multiplicación de 0, cualquiera de los dos factores tiene que ser 0. Entonces, este factor 3x se hace 0 cuando la x vale 0. Y hay que ver cuándo, o sea, este otro factor, que es 2x más 1, se hace 0. Bueno, le igualo a 0 y despejo la x para averiguar. Me da menos un medio. Entonces, las raíces son eso. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Después, las coordenadas del vértice, la x del vértice y la y del vértice, o como lo van a ver en geometría, HK, HK que va a ser la x del vértice y la y del vértice, la coordenada en x del vértice y la coordenada en y del vértice. Hay dos formas de sacarlos. La más práctica es esta. Con los valores x1 y x2 que ya calcularon previamente con los de Bhaskara, promedian. ¿Por qué? Por una cuestión de simetría, digamos, si acá está x1 y acá está x2, por una cuestión de simetría, la x del vértice es el punto medio del segmento entre estos dos. ¿Sí? Tiene que estar centrado, digamos, el vértice con respecto a las raíces. Entonces se saca punto medio. Este sería el punto medio. Promediamos las x. ¿Sí? O sea, y si no, claro, después esta otra fórmula es para cuando, por ejemplo, me quedan raíces imaginarias. O sea que en realidad con Bhaskara no me va a dar, supóngase así, así. Entonces ahí x1 y x2, o sea, no existen porque, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que no existen? Porque acá este radicando nos va a quedar negativo. O sea que vamos a decir que la parábola no tiene raíces reales. O sea, la parábola nunca corta el eje de la x, como por ejemplo ese que está ahí. Puede pasar. Entonces no tiene raíces. Por Bhaskara no vamos a encontrar raíces. ¿Sí? Entonces, pero sí tiene vértice. Entonces, el vértice lo podemos encontrar así como menos b sobre 2a, que van a ser los coeficientes estos de la... Acuérdense que la función cuadrática es así, ¿no? Estamos diciendo que es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Bueno, esos valores a, b y c son los que se reemplazan. La x del vértice menos b sobre 2a. Y la y del vértice se lo puede obtener reemplazando el valor de x, de x del vértice que obtengamos, lo reemplazamos acá y hacemos los cálculos y obtenemos la y. Digo para no tener que aprenderse esta otra fórmula, que es c menos b al cuadrado sobre 4a. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Entonces tenemos 1, raíces, 2, el vértice, que es lo más difícil, esas dos cosas. Tercero, la ordenada al origen, que es fácil, porque siempre va a ser c, porque es cuando la x vale 0. Entonces se reemplaza, estos dos términos se van a anular, queda que y es igual a c. O sea, siempre el término independiente, acá, este sería ahí sería c. ¿Estamos? Y el eje de simetría, que es el cuarto elemento que les decía que vamos a determinar,
es siempre así. Es la x igual a la x del vértice, a lo que nos dé acá. Supóngase que nos dio 3 acá, bueno, es x igual a 3. Así que eso no hay que hacer ningún cálculo. Esto es lo que les decía, por Bhaskara, este discriminante, acá por ejemplo, si el discriminante nos da, así, b, el discriminante se llama lo que está abajo el signo de raíz, ¿no? Si b al cuadrado menos 4 por a por c es negativo, entonces la parábola no tiene ninguna raíz real, es como esto que les decía, no corta el eje de las x. Cuando el discriminante b al cuadrado menos 4 por a por c nos da 0, es una sola raíz, entonces son las dos raíces y el vértice ahí. ¿Sí? Eso es cuando acá cuando quede 0. ¿Ah? Va a estar sobre el eje de la x. Una sola raíz doble, digamos. Y este sería cuando el discriminante es mayor a 0. Ahí tenemos las dos raíces reales distintas. Sí, cuando el discriminante es 0, sí. Sí, exactamente. Sí, exacto. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, y después el tema del dominio y el codominio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Ah, sí, sí, sí. Dale, dale. Eh, y bueno, acá está lo del dominio y el codominio. El dominio van a ser todos los reales, porque acá no hay restricciones, digamos, no hay divisiones, no hay que sacar raíces o logaritmos, es una polinómica. Entonces el dominio son todos los reales. Y el codominio, por ejemplo, cuando si las ramas son hacia arriba, el codominio va a ser desde la i del vértice o k a más infinito. ¿Sí? Y si las ramas son hacia abajo, entonces el codominio es de menos infinito hasta ese valor que es la i del vértice o k, ¿sí? Que es el máximo valor, digamos, que alcanza. Bueno, sí. Ya mañana les voy a habilitar en el aula virtual. ¿Ya está? Bueno. Y acá hay ejemplos entonces de cómo se calcula. ¿Qué tendrían que hacer? Supónganse que tienen acá esta función, entonces tienen que identificar primero cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. ¿Sí? Entonces A vale menos 1, B vale 0 porque ven que no está en la X a la primera potencia y C vale 4. Bueno, ahí yo les puse cuáles son las raíces, menos 2 y 2. ¿Cómo lo sacamos a eso? Y bueno, hacen para las raíces, ustedes tienen que igualar a 0 el polinomio. Para las raíces vamos a hacer menos x al cuadrado más 4 igual a 0. Se iguala a 0 el polinomio. Y acá miren, hay otro ejemplo, está incompleto el polinomio, pero acá no está el término lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos menos x al cuadrado igual a menos 4. Lo pasamos. ¿Sí? Después multiplicamos por menos 1. O sea que nos quedaría que x al cuadrado igual a 4. Y después aplicamos raíz, o sea, aplicamos raíz en ambos miembros. Raíz de x al cuadrado igual a raíz de 4. Entonces acá este exponente se va con la raíz, o sea que nos queda que x es igual a... Claro, acuérdense que una función, un polinomio de grado 2 tiene que tener dos raíces. Entonces en este caso acá sería más menos raíz. Entonces va a ser x1, le ponemos, bueno, menos 2 y x2 igual a 2. ¿Sí? Ahí están las raíces.
Si no, si hacen con Bhaskara, como decía, y considerando a b igual a 0, le va a dar la misma raíz. Bueno, acá la x del vértice, yo les dije que la x del vértice, cuando tienen las dos raíces reales, lo más fácil es hacer en 0, va a quedar x1 más x2 sobre 2, sería el promedio. Entonces la x del vértice me da, bueno, le ponemos 2 más menos 2 sobre 2. Como esto da 0, la x del vértice es 0. ¿Sí? La ordenada al origen, acuérdense que es siempre el valor de c, ¿no? O sea que la ordenada al origen es y igual a 4, claro. Y el eje de simetría, x igual a 0, es una recta, ¿no? X igual a 0, una recta vertical. Bien. Bueno, lo que está faltando acá, bueno, acá sacamos la x del vértice. Ahora tendríamos que venir y calcular la y del vértice. Reemplazan acá, queda 4. Entonces, la y del vértice, le ponemos ahí, va a ser menos 0 al cuadrado más 4. Se reemplaza la x esta, queda 4. Bien, exactamente. Bueno, y acá les puse yo un resumen de cómo debería ser el procedimiento. Para obtener las raíces, Bhaskara. Para obtener las coordenadas del vértice, eh, bueno, hacen en este caso el promedio de las raíces, o si no, menos b sobre 2a, ¿sí? En caso que sean raíces imaginarias. Y la y del vértice, como yo no soy bueno para acordarme fórmulas, hago en realidad reemplazar acá en la función, reemplazar por la x, por la x del vértice y ver qué valor queda. La ordenada al origen es conceptualmente cuando x vale 0, o sea, evaluar el polinomio para cuando x vale 0. Y eso es fácil porque va a quedar siempre el término independiente como valor, digamos, como resultado. Y el eje de simetría es la x del vértice. ¿Sí? Y con eso ya después pueden venir y graficar. Supóngase acá, con esto terminamos. Supóngase que acá vemos las raíces, supóngase que las obtenemos las raíces por Bhaskara. Una es menos 1 y la otra 3. Entonces, ¿qué vienen ustedes? Hacen, marcan el menos 1 y 3. ¿Sí? Para las x del vértice, bueno, sacan el promedio de esto, ¿sí? O la formulita que es menos b sobre 2a. ¿Sí? Menos b sobre 2a. Que si se fijan, la formulita sería como, es como la de Bhaskara, pero sin la raíz. Es este menos b sobre 2a. ¿No? Sería una forma de acordarse. Bueno, pero si tenemos las raíces, entonces la x del vértice sería menos 1 más 3 sobre 2. 2 sobre 2 queda 1. La x del vértice es 1. Entonces vienen y marcan acá. La x del vértice, 1. Y la y del vértice, bueno, en este caso lo tengo que sacar de la gráfica, pero si no lo tendríamos que reemplazar porque no tenemos la expresión de la función. 4. El eje de simetría, que es esa recta que está, es la misma que la x del vértice, x igual a 1. Y la ordenada al origen, que es este de acá, es cuando la x vale 0, ¿cuánto es la imagen? Es menos 3. Entonces, el dominio al ser todos los reales, como la parábola va hacia arriba, el codominio empieza en menos 4, que es la y del vértice, y va a más infinito. Menos 4 a más infinito. ¿Sí? Ahí tenemos entonces ejercicios graficados de ejercicio de parábola. Bueno,
Ahí estaría. Eso es todo lo que hay que saber. Ahora queda practicar. Ahí en el práctico tienen para graficar parábola. El práctico ya está. Yo lo que ya le voy a subir son las diapositivas.